Ahora sí vamos a recibirlo al doctor Guido Brambila, que está con nosotros para charlar de su especialidad, la cirugía estética, y hoy de los complejos, doctor. El otro día lo deslizamos así como una posibilidad, como un tema, y ahora vamos a ahondar un poco en los distintos tipos de complejos físicos que tenemos los argentinos, o los seres humanos en general, ¿no? Bueno, sí, este es un tema que me apasiona, ¿no? Es un tema fundamental de mi práctica diaria. O sea, primero habría que ver por qué surge un complejo. Y en eso, bueno, tiene mucha influencia lo que es la sociedad, los medios de comunicación. O sea, lo ideal es que una persona, sería que una persona se acepte tal cual es, sí, y que la sociedad nos acepte tal cual somos, con las diferencias, con las variaciones que hay de una persona a otra. O sea, ninguno es igual, no hay un ideal. Pero bueno, la sociedad, los medios de comunicación, el ideal de belleza, el ideal de salud, hacen que todos tengamos formado una imagen de uno mismo que puede gustarnos o no, en algún aspecto puede disgustarnos o puede disgustarnos en muchos aspectos, y eso genera en muchos pacientes complejos. La comparación. Claro, la comparación con las imágenes que uno ve, lo que a veces la sociedad dice de la imagen de esa persona, eso genera un complejo que puede afectarlo en distintos grados. Hay pacientes que tienen hay personas que andan por la vida, actores famosos, como hay algunas imágenes que ya vamos a ver, con una nariz grande y le aportan con todo orgullo, sin ningún problema. Y yo si veo un paciente con esas características en la cola de un supermercado, no le voy a decir, mirá, claro, tenés que operarte la nariz. Claro. Pero hay pacientes que por ahí tienen un mínimo defecto, que sí, para esa persona es muy importante, y lo altera en su calidad de vida, claro, le dificulta la inserción social, la relación con la gente de su edad, por ejemplo, un adolescente que no quiere una fiesta o le cuesta relacionarse con sus compañeros. Sí. Entonces, es algo muy personal. O sea, hay una cuestión objetiva y después está lo subjetivo, que es lo que cómo cada paciente interpreta su imagen corporal. Que es ahí donde nace el complejo. Es ahí donde nace el complejo, exactamente. Doctor, debe ser uno de los momentos más difíciles, la primera infancia, digamos, porque los chicos son muy crueles sin quererlo, pero están todo el tiempo señalando a alguien distinto. Está todo el fenómeno del bullying, ¿no? Claro. Que son las cargadas, los compañeritos, y por ejemplo, en eso es importante la actitud de los padres. Si el padre ve, por ejemplo, que el niño tiene las orejitas muy separadas, o un chico, por ejemplo, con labio leporino, es el padre que tiene que tomar la decisión antes de que lo carguen, antes de que surja un complejo en ese chico. Otra etapa importante, por ejemplo, la adolescencia. Se producen un montón de cambios físicos por cuestiones hormonales. Por ejemplo, en la mujer, el desarrollo de la glándula mamaria. En el hombre, a veces también la glándula mamaria se hipertrofia y se generan unas mamas que tienen un tamaño importante, se llama ginecomastia, y puede generar un complejo. Otras pacientes pueden tener un complejo por desarrollar unas mamas muy grandes. O muy chicas. También puede ser muy grande, muy chica, o sea, una cuestión subjetiva más una cuestión objetiva. Entonces el paciente hace un planteo. A mí me molesta esto. Claro. Entonces el cirujano plástico lo que tiene que ver es si hay una cuestión objetiva, aparte de lo que es la demanda del paciente, y evaluar si puede lograr una mejoría. Claro. Ya lo decía Hipócrates, digamos, dos de los principios más importantes de Hipócrates y el juramento hipocrático es, primero, no ocasionar un daño. Sí. Y segundo, ver si nosotros vamos a poder lograr una mejoría. Si logramos una mejoría en el cambio físico, el paciente va a aumentar su autoestima, va a mejorar su calidad de vida y va a tener una inserción social mucho más amplia. Claro, ese es el criterio médico que debería prevalecer siempre, más allá del deseo del propio paciente, ¿no? Exactamente. Es bueno saberlo. Ya en la edad adulta, digamos, por ahí lo que planteamos es lo que pasa en la niñez, lo que pasa en la adolescencia. En la edad adulta hay otros complejos que la gente vive tal vez con menos culpa porque se acostumbra, pero con el deseo permanente de cambiarlo, ¿no? Eso, la nariz. Hay gente que se siente, como lo señala la nariz, las orejas, las bolsitas debajo de los ojos, que el otro día señalaba. Claro, los signos del envejecimiento en general, que empiezan a aparecer después de los 30, 40 años, las arrugas, que se caigan los párpados, que en la mujer después del embarazo que se caigan las mamas, algún rollito, la papada, los signos de envejecimiento, y que el paciente se empieza a dar cuenta que ya no es tan joven, que empiezan a aparecer algunos signos de envejecimiento y que ya está en otra etapa de la vida más cerca del final que del principio, puede generar algún tipo de complejo y no está mal
que el paciente quiera intentar mejorar algún aspecto físico. Claro, lo importante es que lo haga con el criterio médico y que no se convierta en un vicio o en una adicción, porque ha habido hasta casos de adicción a las cirugías, ¿no? Exactamente, bueno, eso se llama trastorno dismórfico corporalis, cuando el paciente tiene una imagen alterada de sí mismo. Un ejemplo concreto, por ejemplo, la anorexia nerviosa. Claro. El paciente se ve gordo cuando en realidad está desnutrido, está flaco, pero se ve gordo en el espejo. Existe lo opuesto también. Hay pacientes que se ven flacas y están gordos. Claro. Y hay pacientes, por ejemplo, muy común ahora, sobre todo en los gimnasios, el excesivo culto del físico atlético, que se llama vigorexia, que todavía no está reconocido como un trastorno de la salud en el sistema médico convencional, que es un trastorno porque son pacientes que se alimentan distinto, exceso consumo de proteína, anabólico, y otras conductas no tan saludables que también lo hacen una patología. Hay muchos mitos además sobre la cirugía. ¿Qué cosas puede lograr o no la cirugía estética? Se me está ocurriendo ahora que uno puede, esto no es una consulta personal, pero uno puede crecer, doctor, con la cirugía estética. Se decía que Ford se había sumado centímetros a los talones. ¿Eso es real? ¿Se puede? Se puede. En realidad hay otras cirugías, esto lo puede explicar mejor un traumatólogo, pero que se fracturan los huesos. Se colocan tutores externos que son los que el mismo tratamiento que se utilizan para algún tipo de fractura y lo van elongando el callo óseo y con eso se logra un incremento de la altura. O sea, en cuanto a las modificaciones corporales, todo lo que se le ha ocurrido a algún paciente se ha inventado. Claro. O sea, es posible aumentar varios centímetros de altura. Porque es también otra cosa que acompleja a mucha gente, la altura, tanto el petizo como el alto. Sí. Hay gente que en la altura son también... cirugías extremas. De lo que se ve en el consultorio, ¿qué es lo más común? Y depende de las edades. Por ejemplo, en las mujeres es muy común el tema de las mamas. Una asimetría mamaria, mama chica, mama caída, una mama distinta a la otra. Pero ¿las mamas una distinta a la otra no es normal? Sí, es normal una pequeña asimetría, pero a veces cuando la asimetría es más grande... es normal que genere un complejo. Y bueno, después depende de la etapa de la vida. En la gente más adulta, los signos del envejecimiento, en los adolescentes, los cambios físicos, el tema de la nariz, los cambios en el contorno corporal. Esas cosas. Está bueno saberlo. Y recuerden que la semana que viene respondemos preguntas para quienes quieran consultar sobre alguno de estos complejos que charlamos con el doctor, que son interesantes porque afectan a mucha gente y en algunos casos no son tan difíciles de resolver. No, ese es el tema, que es más fácil resolver por ahí, si hay un problema objetivo, con una cirugía que tiene un bajo riesgo, controlado, y asegura una mejoría, porque si no aseguro una mejoría no lo voy a operar, que hacer años de psicoterapia. O sea, esto fue cambiando. Antes la psicología estaba en contra de la cirugía plástica, después vio que muchos pacientes haciéndose una cirugía plástica mejoraban su autoestima, mejoraban su calidad de vida, entonces ahora no están tan en contra. Gracias, doctor. Nos vemos en la próxima. El doctor Guido Brambila con nosotros en la semana que viene, el lunes. El lunes. Alguna semana viene el lunes, otra el martes, porque está haciendo un curso en Rosario. Sí, fui a presentar un trabajo en Rosario. La semana que viene entonces el lunes está con nosotros nuevamente.